ahora que se está debatiendo si es conveniente o no esta norma que fue aprobada en el Congreso respecto a un nuevo retiro de los fondos de las AFP, parece que el gobierno la está evaluando. En teoría, parecería que la va a observar, una ruta diferente a la que ha escogido respecto a la CTS, que ya se anunció se va a aprobar, no va a ser observada. Pero observada igual, lo de la AFP podría regresar al Congreso, como es la ruta natural, y ser aprobada allí por insistencia. Serían 17.600 soles más. ¿Ustedes saben cuántos afiliados a las AFPs hay? Son casi 7 millones, son 6.800.000 personas. De ellos, aproximadamente la mitad ya tendría con los dos retiros anteriores su fondo en cero. O sea, ya no hay jubilación para ellos posible. Pero, ¿cuáles son las otras afectaciones que se podrían tener si se da este tercer retiro posible? Vamos a conversar de ese tema con Jorge Guillén, profesor de SAN, que ya está con nosotros. Jorge, nuevamente bienvenido en Contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien. Estaba revisando algunas cifras y finalmente prácticamente 9 de cada 10 personas que tuvieron la posibilidad de sacar fondos de la AFP lo hicieron. Y prácticamente la mitad de los afiliados ya tienen su fondo en cero. Ya no hay un solo sol en sus fondos con vistas a una futura jubilación. Sí, son 4 millones de más o menos fondos, de los 7 millones, más o menos la cifra que me indicas, que estarían en cero, ¿no? Medida inocua, ¿no? Populista, como siempre hemos estado conversando, porque según el IPE, el Instituto Peruano de Economía, ¿no? Que tiene una distribución de los quintiles de hacia dónde van los fondos, casi la mayoría son cuarto y quinto. Los ingresos más altos son los que tienen el fondo de pensiones. El 69% de la gente más o menos acomodada y que probablemente no ha sido tan golpeada. Quizás sí, ¿no? Porque uno nunca sabe que puede haber hecho gastos excesivos en oxígeno, en camas UCI. Algunos ya se están vacunando en Estados Unidos, ¿no? Que hay cierta facilidad, incluso en Florida, que ya tenía problemas de restricciones de residencia, ya lo está liberando. Y 7% nada más son de los que están, de los fondos de pensiones, son de los que, digamos, vulnerables, pobres. O sea, ha afectado a un público muy, muy, muy pequeñito, ¿no? De la población, claro. Ni siquiera llegamos al millón. No, claro, además ya hablar de fondos de pensiones, de CTS y de AFPs es hablar de un grupo reducido de la población, pues no, por la informalidad que hay en nuestro país. O sea, no estamos hablando de la mayor parte de la población, sino más bien de un pequeño porcentaje. Claro, son quintiles de cuarto y quinto que algunos han decidido dejarlo, o sea, ni siquiera lo usaron, porque no lo necesitan, muchos de ellos, salvo otra necesidad. Y para no perder, por ejemplo, si antes tenías 2.000 en el fondo, ahora podrías tener 2.000, un pequeño boom de cobre, de commodities o de bolsa, ¿no? O sea, no has perdido un costo de oportunidad. Es gente que en realidad, pues, como el caso de la CTS, tiene la característica de ser dependientes, como dices tú, formales, dependientes y con una relación laboral y con beneficios laborales. Entonces ahí no llegas, que quizás los bonos hubieran sido una mejor idea, que llegue de una mejor manera a regiones. Por eso es que políticamente hay un partido que está recogiendo esa falta de acercamiento del Estado. Si en Lima no ha llegado, imagínate en regiones, ¿no? Ahora, de darse ya por insistencia, no creemos que finalmente el Ejecutivo la vaya a aprobar. Si se da por insistencia este tercer retiro, que llega a los 17.600 soles, ¿cuál sería la afectación al sistema? Sí, es probable, me parece que ya no lo va a observar el Ejecutivo, o sea que es muy probable de que ya estemos hablando de una crónica de una muerte anunciada, ¿no? ¿Tú tienes esa información? Que finalmente el Ejecutivo ya se habría dado por vencido y no lo observaría. Sí, al día de hoy he leído en un medio que sí, parece que el Ejecutivo no va a tener ninguna observación. O sea, lo mismo que entonces va a hacer con la CTS. Exactamente. Básicamente, ¿no? Ya quieren llevárselo, llévenselo. Así es. Y luego, bueno, están las propuestas presidenciales de eliminarlo o de hacer reformas.
Son 68.000 millones de soles, ¿no? Que estamos casi un tercio del PBI en fondos y 68.000 millones que están en acciones, ¿no? 28.000 en el Estado, en bonos soberanos, que para inyectar liquidez al Banco Central y hacer los planes de reactivación, APPs, puestos de trabajo, ¿no? Y lo que pasa es que tampoco queremos perjudicar a un público de gente que tiene los fondos de pensiones y quitárselos, ¿no? Porque constitucionalmente no se puede, son intangibles, según la Constitución. Entonces, luego pasar todos a la ONP. Y sabemos que la ONP está desfinanciada, tiene que transferir 2.000 millones de soles cada año, no te da pensiones dignas, máximo 800 soles por un montón de años de aporte. Claro, entonces, pero ahí volvemos a hablar de un público chiquititito que es formal, pues, ¿no? El problema es la gran mayoría que es informal y esto no le toca, pues, ¿no? Finalmente, ¿no? ¿Qué hacemos para que el universo de beneficiarios sea lo más grande posible? Sí, ahí, claro, tanto ONP como AFP estamos hablando de un 30%, 40% de la fuerza laboral. El tema de pensión universal, más ya había otros programas sociales como como pensión 65, ¿no? De tratar de otorgar y llegar, pero a veces no llega con la cobertura adecuada, ¿no? La idea es tratar de dar un aseguramiento universal de la salud. Esa era la propuesta un poco de este Congreso, ¿no? Pero ya llegar a extremos como, digamos, pasar de AFP a todo a una ONP o todo a manos del Estado también preocupa, porque no solamente se van a golpear los afiliados que ya están en el sistema con cierto fondo, que no son muchos, como dices tú, pero también va a golpear, porque por cada punto de crecimiento que hacía el PBI, un tercio se explicaba por la participación de las AFPs. O sea, también ahí sí está afectando de manera macroeconómica a todos. Y eso en empleos, por ejemplo, perdidos o no conseguidos, ¿de cuánto estaríamos hablando? Sí, hay un estudio del IPE también con AFP Integra, ¿no? Que hizo ese cálculo con un modelo muy parecido al que aplicaron en Chile. Considerando la participación en APPs, infraestructura, mercado de capitales, ahorro generado, son 1.5 millones de empleos que se estaría perdiendo, más el potencial de crecimiento del PBI también. Correcto. Bueno, está claro ahí. Vamos a ver qué finalmente es lo que decide el Ejecutivo y en todo caso el Congreso, si es que finalmente el Ejecutivo lo observara. Vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias, Jorge, como siempre. Gracias. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Vamos a cerrar nuestro bloque económico.